Bendiciones, hermanos. En esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes un tema. El tema del sermón es honrar a Dios. Fíjense, nosotros tenemos que tomar decisiones a diario, tenemos que tomar decisiones desde que suena la alarma. ¿Qué hago cuando la alarma suena? ¿Me quedo acostado 5 minutos más o me levanto inmediatamente? ¿Qué ropa me voy a poner hoy? ¿Me pongo un pantalón o me pongo una falda? La blusa que me pongo, la camisa, me voy a poner una camisa de tal o cual color. ¿Qué voy a almorzar hoy? ¿Compro almuerzo o llevo almuerzo desde mi casa? Son decisiones triviales, no son tan importantes porque no afectan muchas veces a otras personas. Sin embargo, hay otras decisiones que sí son trascendentales porque tienen un efecto en nosotros y en otras personas, y también por la importancia, la envergadura que tienen. Ah, Después de un largo día de trabajo, yo llego a mi vivienda, casa, apartamento, y encuentro que en mi espacio, en el estacionamiento, hay alguien más. ¿Qué hago en una situación así? Llamo a los vecinos, averiguo de quién es ese vehículo o espero a que la persona se vaya. Es una decisión que tengo que tomar, y esa es un poquito más trascendental. En una reunión de trabajo, alguien se molestó por una situación. Según esa persona, yo no hice mal mi trabajo y me habló de una manera irrespetuosa. ¿Qué hago en esa situación? ¿Me distancio de esa persona o la sigo tratando igual? Como ustedes ven, es una decisión más trascendental, tiene más envergadura. Me han ofrecido un nuevo trabajo. ¿Qué hago? ¿Me quedo en este trabajo o por el contrario tomo esa oferta que me han hecho? Hay alguien que me propone una relación. ¿Qué hago en esta situación? ¿Acepto esta propuesta con esta persona? ¿Le digo que espere o le digo que no? Tengo que tomar una decisión. Así que como ustedes pueden ver, hay decisiones trascendentales. Hay dos novios y la novia le dice al novio: fíjate, ya nuestra relación ha madurado, ya yo creo que nosotros nos vamos a casar, realmente nuestra relación está caminando por donde debe caminar, nos conocemos bien y ya estamos listos para casarnos. Y por tal motivo yo pienso que nosotros podríamos quizás ya tener intimidad, como lo hacen todas las parejas o casi todas las parejas de hoy en día. ¿Qué uno hace ante una situación así? ¿Cuál decisión uno toma? Así que ustedes ven, tenemos que tomar decisiones a diario, algunas triviales, otras no tan triviales, sino que son trascendentales. Y la pregunta es: ¿hay algún principio, algo que nos guíe a nosotros a la hora de tomar decisiones? Fíjense, la palabra de Dios nos da mandamientos, instrucciones, muchas de ellas bastante claras y bastante específicas en cuanto a esos puntos. Sin embargo, hay otras que no son tan claras. A veces la palabra de Dios no dice nada al respecto, a veces dice muy poco sobre un asunto. Así que en ese momento vamos a necesitar sabiduría y quizás algún principio que esté en la palabra de Dios, que aunque no diga claramente algo sobre eso, sí nos ayude a tomar una decisión. Y nosotros lo que queremos hacer en esta mañana es tratar de presentar estos principios para que nos sirvan de guía, de modelo, para poder tomar decisiones cuando las instrucciones, cuando los mandamientos de Dios en esa área determinada no sean tan específicos. Y este principio estará en 1 Corintios 10:31. Dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Entonces aquí tenemos un principio que podemos aplicar a cualquier situación y a toda situación. Permítanme poner este principio en contexto cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, que era lo que estaba pasando. En la iglesia de Corinto había una controversia en cuanto a los ídolos y la carne que se ofrecía a esos ídolos. La idolatría
era algo común en esta ciudad. Entonces las personas sacrificaban animales a esos ídolos. Luego de sacrificar estos animales, entonces eran llevados a la carnicería para ser vendidos. Entonces mucha gente sabía eso. No toda la carne que se vendía en la carnicería era ofrecida a los ídolos o había sido ofrecida a los ídolos, pero muchas sí. Entonces están tratando este asunto. Ya en el capítulo 8, Pablo les había dicho a ellos, fíjense, los ídolos no son nada realmente. Los ídolos no son nada en el mundo, es una piedra, es un pedazo de madera, no tiene ningún poder. Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo de esos animales que se están vendiendo, incluyendo de esos animales que fueron sacrificados. Dios fue el creador. Por lo tanto, ustedes pueden comer eso sin ningún problema. Pero había un conflicto. ¿Y qué hacemos si nosotros sabemos que esa carne fue sacrificada a los ídolos? Y aquí es que entra este versículo en contexto. Y Pablo les dice, miren, cuando ustedes vayan a la carnicería, no pregunten si eso fue sacrificado a los ídolos o no. Cómprenla y ya. Si alguien, por ejemplo, les invita a comer y cuando están a la mesa, esa persona no le dice a ustedes, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces Pablo dice, no lo coman. No porque eso sea pecado, no porque tú creas que eso sea pecado, porque en tu interior tú sabes que Dios es el creador de todas las cosas y que si tú das gracias por lo que sea, por eso puedes usarlo, porque Dios es el creador, puedes comerlo, puedes consumirlo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, nos dice el Salmo 24. Entonces, simplemente ustedes lo hacen. Pero si la persona les comunica, ¿sabes qué? Eso fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Y él les decía que era por el motivo de conciencia, por consideración a la persona que les había dicho eso, sobre todo si era una persona incrédula, porque esa persona incrédula iba a pensar, oh, pero esta persona que es creyente en Dios, que es cristiana, está comiendo algo sacrificado a los ídolos, eso está mal, eso es pecado. Aunque no lo sea, esa persona sí cree que lo es, y entonces iba a ser tropiezo para él. Y por eso Pablo le decía, no por causa de tu conciencia, sino por conciencia de esa persona, por consideración, no lo hagas. Y entonces ahí queda este versículo, en este contexto de que nosotros vamos a pensar en la persona más que en nosotros. Eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ese era el conflicto de conciencia que había en la iglesia. Entonces, déjenme leerles ahora todo el contexto para que podamos entender esto. Todo es lícito, estoy leyendo a partir del verso 23, capítulo 10 de Primera de Corintios. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, y este es el texto que encierra el principio nuestro para en esta ocasión, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí,
como también yo lo soy de Cristo. Amén. Entonces, aquí tenemos ya todo el contexto de este verso que nosotros vamos a utilizar como el principio para que nos guíen todas las decisiones que tenemos que tomar cuando tenemos el objetivo, el propósito de honrar a Dios en nuestras vidas. Glorificar a Dios significa que lo que hago edifica a los hermanos en la fe. Glorificar a Dios en nuestras relaciones, ¿qué va a significar? Bueno, que yo busco el beneficio de los demás, la edificación espiritual de nuestros hermanos. Primera de Corintios 10:33 nos dice, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Cuando me vea en una situación complicada, con un hermano en la fe por la decisión que tendría que tomar, me debo preguntar, ¿esta decisión lo beneficia, edifica a mi hermano? Voy a poner a un lado, señores, lo que yo quiero hacer, lo que me gusta, y por causa del bienestar, de la edificación de mi hermano, no lo haré. No haré eso, o lo haré de una manera diferente, con el propósito de no servir de tropiezo a esa persona. Por ejemplo, mire, hay personas que piensan, al igual que antes, que todavía en el tiempo en que se escribió la Biblia, que tomar vino es pecado. Hay personas que piensan que no es pecado tomar vino. Hay otras que no lo toman, pero son indiferentes, no les importa realmente si se toma o no. Para ellos no tiene relevancia. Ahora, ¿qué sucede si tú, que piensas que eso no es pecado, invitas a cenar a unos amigos que sí piensan que eso es pecado? ¿Qué tú haces en la cena? Por ejemplo, ¿sirves vino o pones vino cuando tú sabes que eso es, para esas personas es sumamente ofensivo y ellos piensan y sienten que si lo consumen estarían pecando contra Dios? Y también si te ven a ti consumiéndolo, van a pensar que tú estás pecando. ¿Qué tú haces en una situación así? Dices, bueno, cada quien es responsable de su vida, si él no quiere tomar vino, que no lo tome, yo lo voy a tomar. ¿Qué uno hace en una situación? Aquí está el principio que nos dice las Escrituras que debemos seguir, el verso 32 de 1 de Corintios 10. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y esto es lo que nos dice este principio. Miren, esto es difícil en nuestros tiempos. Tener consideración hacia las otras personas es una característica difícil ahora mismo. Por lo tanto, cuando se ve en el cristiano, es una característica distintiva, porque nadie hace eso, ya casi nadie considera a los demás, sino que todo el mundo se ha vuelto egoísta, centrado en sí mismo, muy individual, y no pensamos en lo que beneficia a la comunidad. Y cada día es increíble, somos bombardeados, se nos anima a ser así, a ser de esa forma, a buscar mi bienestar. Y no se nos anima, no se nos motiva a pensar en los demás, a pensar en el otro. Entonces, nosotros cuando somos cristianos y pensamos en los demás, estamos glorificando a Dios porque estamos yendo en contra de la cultura, de la corriente, de la sociedad en que vivimos, en la que mayormente se nos anima a pensar en nosotros y no tanto en los demás. Así que cuando nosotros hacemos esto, estamos glorificando a Dios, cuando hacemos cualquier cosa para la edificación de los hermanos. Glorificar a Dios también significa tener un buen testimonio, sobre todo para con las personas que no son creyentes. Cuando actuamos de esta manera en nuestras interacciones y relaciones cercanas con esas personas que todavía no conocen a Dios, damos un testimonio de que Dios está obrando en nosotros. Damos un testimonio de que Dios puede hacer cambios en las personas, porque estamos yendo en contra de lo que nuestra naturaleza nos pide que hagamos. Estamos yendo en contra de lo que la mayoría está viendo que las personas hacen en nuestra sociedad y nuestra cultura. Como habíamos dicho anteriormente, nuestra sociedad se ha vuelto egoísta a lo sumo, señores.
La mayoría se hace de la vista gorda cuando ve a otro con un problema, porque eso significa que tendrían que invertir tiempo, tiempo y a veces hasta recursos. Por ejemplo, usted va saliendo de su casa por la mañana para ir al trabajo y cuando va saliendo se da cuenta que hay un vecino que tiene un problema con su vehículo, tiene un neumático desinflado y quizás usted tiene bueno, yo tengo que llegar a mi trabajo y a mí me gusta llegar siempre bien temprano para no coger el tapón que se forma en la avenida y no estar estresado. Entonces, a mí me gusta llegar a tiempo. Si me detengo, probablemente voy a llegar como muy justo en tiempo al trabajo y quién sabe si hasta quizás un par de minutos tarde. Y comienzas a pensar todo eso y simplemente miras para otro lado y sigues manejando. Y el vecino se queda ahí varado sin que nadie lo ayude porque quizás no tiene las herramientas o porque quizás esa persona no sepa qué tiene que hacer. Quizás esa persona nunca ha cambiado un neumático, pero por el contrario, tú en ese momento haces lo que la mayoría no haría. Te detienes, ayudas a esa persona, quizás lo ayudas a cambiar el neumático o quizás no puedes y quizás le dices, mire vecino, yo ahora mismo no puedo detenerme a ayudarle, pero yo sí puedo hacer algo, yo puedo llevarlo a su trabajo. Me- pero usted se va a desviar de su... Bueno, sí me voy a desviar, pero eso no importa, estamos a tiempo, venga, que yo lo voy a llevar. Usted está haciendo algo que no hace la mayoría. Al hacer eso, al poder invertir de su tiempo y quizás hasta de sus recursos, usted está dando testimonio de la gracia de Dios en su vida, de la transformación, porque usted está pensando en los demás, no está pensando solamente en usted. Se detuvo, se interesó en el problema que le estaba pasando a esa persona y le ofreció algún tipo de solución. Ahora está claro, la otra persona tiene que aceptar o no su ayuda, pero usted se detuvo y ofreció esa ayuda. Entonces, glorificar a Dios es eso también. Uno da un buen testimonio con las personas que todavía no conocen al Señor. Glorificar a Dios también, hermanos, me lleva a ser humilde y a perdonar. El encierro parcial, señores, que nosotros estamos viviendo, el toque de queda, las precariedades económicas, las enfermedades de todo tipo, no solo del COVID, la muerte, la prisa que llevamos todo el tiempo, además de volvernos insensibles, yo pienso que nos ha vuelto muy irritables. La gente tiene un nivel de paciencia muy bajito, la gente se está irritando fácilmente y con mucha frecuencia. Es increíble cómo las personas que a veces se aprecian se alzan la voz, se dicen palabras ofensivas, son irrespetuosos el uno con el otro. Está a la orden del día esa manera de tratarse y da pena que sea así. Y de verdad provoca que la gente se insulte con mucha facilidad. Por tal motivo, la capacidad de ser humilde, de admitir que hice algo mal, que reaccioné de una manera equivocada, de reconocer que me equivoqué, en vez de ser una debilidad, es una actitud que glorifica a Dios porque estoy mostrando mi humildad. Yo no tengo que esforzarme por mostrar que soy perfecto, porque no lo soy. Las personas saben que no soy perfecto, yo sé que no soy perfecto y Dios sabe que no soy, nadie lo es. Así que no veo cuál es el objetivo de mostrar que no nos equivocamos, no. Cuando el creyente es capaz de decir, perdóname, lo siento, yo reaccioné de una manera equivocada, no debía haber reaccionado así. Tú estás siendo humilde y una persona humilde glorifica a Dios. Una persona humilde en su trato con los demás glorifica al Señor. Esa persona que admite que hizo algo malo, que se equivocó y que está dispuesta a reparar cualquier daño, está glorificando a Dios en su trato con los demás. Entonces, cuando también tú eres capaz, en medio de toda esta irritabilidad, de mantenerte calmado cuando alguien está exacerbado, cuando alguien está irritado, enojado, sin embargo, tú te mantienes tranquilo, lo escuchas. ¿Recuerdan ese verso que dice que la palabra blanda quita la ira? Cuando tú haces eso en ese momento, estás siendo humilde,
cuando ejerces el dominio propio por la gracia del Espíritu Santo, estás glorificando a Dios. Y si eso sucede con una persona que es incrédula, como la Biblia lo describe, tú en ese momento estarás dándole testimonio de la obra de Dios en tu vida, de la gracia de Dios, y que de la misma manera que Dios pudo obrar en ti, también puede obrar en esa persona. Así que muchas veces lo que esto significa es que Dios nos pone en unas situaciones así para que nosotros demos testimonio de su gracia, de su poder y de su obra en nosotros. Así que en vez de nosotros explotar, debemos preguntarnos: Dios mío, ¿cómo yo puedo glorificarte? ¿Cómo yo puedo honrarte en medio de esta situación desagradable en la que me encuentro? Dios te dará la sabiduría y Dios te dará la gracia para que lo hagas. Hay que honrar a Dios también con nuestras motivaciones. Hacer lo bueno es conveniente, pero hacer lo bueno para Dios implica también que nosotros debemos hacerlo con los motivos correctos. Tenemos que tener la motivación que Dios apruebe. Y Jesús habló de esto cuando se refirió, por ejemplo, al ayuno, a la oración y a la limosna de ayudar a los demás. En Mateo 6:1 dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Así que, como podemos ver, si hacer lo bueno es conveniente y Dios espera que hagamos lo correcto, lo bueno. Sin embargo, Dios también espera, Dios quiere que nosotros hagamos lo correcto con la motivación correcta. La motivación correcta es honrar a Dios, que tú no hagas nada para que la gente te mire a ti, sino que todo lo que tú hagas sea para que la atención de las personas sea dirigida hacia Dios. Que si tú haces algo bueno por la gracia de Dios y alguien dice: wow, pero qué bueno que usted me ayudó, qué bueno que usted se detuvo y me ayudó en medio de esta situación, o me trajo al trabajo, lo que sea. Tú sabes lo que tú debes hacer en ese momento. Mire, simplemente ahí dar testimonio. Lo que yo estoy haciendo es insignificante, es muy poca cosa. Dios ha hecho tanto por mí que yo me siento agradecido por Él, que simplemente lo que yo estoy haciendo es mostrándole a Dios mi agradecimiento, ayudando a mi prójimo. Esto solamente lo hace posible Dios en nosotros. Y tú estás dirigiendo en este momento la atención de la persona hacia Dios y no hacia ti. Y eso, como creyentes, es lo que debemos hacer. En conclusión, hermanos, debemos honrar a Dios en nuestra vida, en cualquier cosa que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hagamos. Y vivimos en una época, en un tiempo que nos está tocando vivir ahora mismo, la verdad, con un estilo de vida demasiado individual, demasiado centrado en nosotros mismos, y nos impulsa cada día a pensar solo en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en lo que queremos, y no en las personas que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que se relacionan con nosotros. Solamente pensamos en eso, y la sociedad parece que recompensa al que hace eso. Así que el creyente va a tener que ir en contra de la corriente. Eso es bueno y es malo. Es malo porque es difícil, tú tienes a la mayoría haciendo lo que tú, en contra de lo que tú harías. Pero por un lado es bueno, porque cualquier obra que tú hagas, que sea una obra de desprendimiento, se va a notar. Se va a notar porque casi nadie lo está haciendo. Por ese lado es conveniente. Entonces, hay mandamientos e instrucciones que son claros en muchas áreas. Hay otras que no. Para estas áreas en las que las cosas no están tan claras, vamos a utilizar 1 Corintios 10:31. Voy a leerlo de nuevo. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, repito, cualquier otra cosa,
hacerlo todo para la gloria de Dios. Comienza desde hoy. Fíjate que están hablando de comer y de beber. Son acciones triviales, son acciones que no son trascendentales, son importantes, pero no son trascendentales. Comer, beber, vestirte, manejar. Lo que está diciendo es que cualquier cosa que tú hagas en tu cotidianidad, como esa que mencionamos, todo lo que hagas, tú tienes que preguntarte, ¿yo estoy glorificando a Dios con esto que estoy haciendo? La manera en que conduzco glorifica a Dios. La manera en que yo le hablo a mis empleados glorifica a Dios. La manera en que yo le hablo a las personas que trabajan conmigo glorifica a Dios. La manera en que yo interactúo con las demás personas lo glorifica. La manera en que yo me visto glorifica a Dios. Tenemos que preguntarnos todo eso porque son los asuntos cotidianos, y en esas pequeñas cosas es que se ve esa obra, esa gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios les bendiga, y yo espero que todos nosotros podamos en cada momento ponernos como meta glorificar a Dios en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos. Y si llega un momento en que nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, ser capaces de ser humildes y de admitir que no lo estamos haciendo bien, pedir perdón a quien tengamos que pedirle perdón, resarcir a quien tengamos que hacerlo, pero glorificar a Dios de ese momento en adelante en esa área en que no lo habíamos estado haciendo. Yo quiero orar en este momento y quisiera pedirles a ustedes que me acompañaran en oración. Padre Celestial, en este momento venimos todos delante de tu presencia y estamos reconociendo, Señor, que somos de naturaleza egoísta, somos de naturaleza caída, que estamos pensando mayormente en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, y que rara vez pensamos en los demás. Queremos pedirte perdón por ser de esa manera, por comportarnos de esa manera. Y queremos pedirte que nos ayudes ahora a honrarte en todo lo que nosotros hacemos cada día. Ayúdanos a tener las motivaciones correctas cuando hagamos algo, a glorificarte en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro accionar con todo el mundo y en todo momento. Gracias, Señor, y que tu Espíritu nos guíe y nos fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y reciban un saludo y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesús.